Buenos días, amada Iglesia del Señor. Para mí es un honor estar aquí. Da como cosita, ¿cierto? Pero es un buen tiempo. Sabemos que es un privilegio estar acá, que Dios siempre nos instruye, nos enseña. Y cuando supe del privilegio de enseñar, habían como siempre varias cosas ahí en mi cabeza, pero había que madurar ciertos temas, ¿cierto? Entonces, cuando usted va a enseñar, generalmente se sugiere que no prepare a última hora, sino que empiece a preparar, pero deje que el Señor hable acerca de lo que usted está aprendiendo, para que luego llegue un mejor alimento, ¿cierto? No se prepara, la comida rápida es rápida, pero no nutre. La comida de la casa, la que lleva su tiempo, su sazón, esa es la que realmente nutre el cuerpo, ¿cierto? Así que este alimento es un poquito más denso de pronto, pero yo voy a rogar que usted, con la ayuda del Espíritu Santo, pueda aprender junto conmigo acerca de este tema. Y también pueda discernir, ¿no? Ponga atención, mastique bien. No pase entero, averigüe, lea, busque, vuelva a leer. Y hoy quiero enseñar acerca de la imagen de Dios. Y es incluso un tema fundamental en la teología cristiana, solo que generalmente no lo estudiamos. Yo no voy a profundizar tanto, vamos a hacer unas pequeñas pinceladas, ¿cierto? Pero sí vamos a necesitar aprender acerca de la imagen de Dios. Y cuando hablamos de imagen, tenemos que ver cómo identificamos el uno al otro, ¿cierto? Cómo nos identificamos. Por ejemplo, nuestra imagen representativa es nuestro rostro. Cuando usted ve los pies de alguien, tal vez no lo identifique. Si ve sus manos, solo si ha tenido mucho contacto con esa persona, lo va a identificar. Si ve su espalda, tal vez, pero usted no está seguro, ¿cierto? Pero cuando ve su rostro, definitivamente usted sabe con quién está hablando. Es por eso tan vital, ¿cierto? Que incluso los jóvenes dicen, mi hermosa cara, se cuidan un montón, las niñas nos aplicamos cremas. Uno, ¿por qué no se aplicaría cremas más seguido en los pies que en la cara? Porque lo que más se ve es el rostro. Es la imagen que define a la persona. Y cuando hablamos de Dios, tenemos que definir qué lo define. Pero definitivamente yo duraría toda la vida para tratar de definir a Dios. Es un ser divino y es un ser eterno. Entonces no me alcanzaría el tiempo, ¿cierto? Pero vamos a hablar acerca un poco de la imagen de Dios. ¿Y qué es imagen? Imagen es figura de una persona o cosa captada por el ojo, por un espejo o por un elemento óptico. Es decir, no es la persona en sí misma, es la imagen que proyecta, ¿cierto? Es la figura que lo representa. Yo veo una foto y digo, ¡ay, en esa foto está Sarita! Pero esa foto no es la persona, es lo que le representa, ¿cierto? Es algo que define en parte lo que es. Pero cuando hablamos, ¿cierto?, de que hay una imagen creada para todos, también debemos hablar de la imagen más importante de todo el universo, y es la imagen de Dios, ¿cierto? Cuando hablamos de la imagen de Dios, hay dos conceptos que establecen eso. Uno es acerca del judaísmo y otro es acerca del cristianismo. El judaísmo dice que los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Algunos lo interpretan como si fuera algo simbólico y otros lo interpretan de manera literal, ¿cierto? Pero cuando vamos a lo que nos corresponde, que es el cristianismo establece que somos a imagen y tenemos rasgos similares de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.
El único ser viviente en toda la tierra, creado con eternidad e imagen de Dios, con la forma de Dios, semejante, igual, no parecido a Dios, es el ser humano. Usted no puede decir que un animal fue creado a imagen de Dios. No puede decir que un árbol fue creado a imagen de Dios. A eso se le llama panteísmo, que ve a Dios en todo. Pero eso no es bíblico. Lo que es bíblico es que el hombre y la mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Y que nos define o nos diferencia del resto de seres que han sido creados pero que no fueron a imagen y semejanza de Dios. Varias cosas, ¿cierto? Por ejemplo, la conciencia. No hacemos las cosas por instinto. ¿Qué quiere decir eso? No nos dejamos guiar de las emociones o de las sensaciones o de las circunstancias, sino que nos hacemos conscientes de lo que hacemos. Entendemos lo que hacemos, ¿cierto? Aunque algunos no, pero usted tiene conciencia. Usted como hijo de Dios es consciente de lo que hace, ¿cierto? Y también, por ejemplo, tenemos la capacidad de hablar, de comunicarnos unos con otros. No solo establecemos relaciones naturales o instintivas, sino que eso nos hace comunicarnos con el resto, ¿cierto? Es decir, yo hablaré con Javi, no solo porque Javi me va a ayudar en el invierno, como los animales, sino porque Javi es mi amigo. Yo establezco una relación con Javi, ¿cierto? Es totalmente diferente. Otra de las cosas es que cuando estamos hechos a la imagen de Dios, cada persona tiene un valor fundamental, independiente de su clase, de su raza, de su género o su capacidad, ¿cierto? Y vamos para establecer eso un poquito a Génesis 1, verso 26 al 28. Yo lo voy a leer en la TLA, pero usted me va a seguir ahí en su Biblia. Al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer. Y dijo: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastren por el suelo. ¿Cierto? Ahí Dios dice: quiero que sean como nosotros. Está hablando de la Trinidad. En su versión dice: hagamos al hombre, ¿cierto? Ese hagamos, el original es Elohim, que es Dios pleno, la Trinidad de Dios, el Dios creador. Estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo en la junta de la creación y dijeron: hagamos al hombre y a la mujer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y Dios dijo: a mi semejanza, con mi imagen. Imagínese ese enorme privilegio. Cuando Dios pensó en usted, se inspiró en Él mismo. Y cuando usted rechaza a un hombre o a una mujer, está rechazando la imagen de Dios en él. Así que es impresionante cómo Dios nos creó, ¿cierto? Uno podría decir: Dios pudo haber pensado en el pavo real, que es precioso, o pudo haber pensado en una vaquita, o en un elefante, o en un delfín. No, Él dijo: lo quiero como yo. Él nos quiere como Él, ¿cierto?
Pero miremos primero quién es la imagen de Dios. Ahora, nosotros somos creados a imagen y semejanza. Es decir, somos como Él, tomamos su forma. Pero no significa que somos Dios, ¿cierto? Dios es divino y nosotros somos humanos. Tenemos cosas divinas que Dios nos puso de Él. Pero Dios no tiene nada de humano. Establecemos esa diferencia, ¿cierto? Y vamos a ver quién es la imagen misma de Dios. Y es Jesucristo mismo, el Dios encarnado. Hebreos 1, verso del 2 al 4. Ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiar nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos. ¿Qué quiere decir? La imagen real, quién es Dios, cómo lo vemos, es a través de Jesucristo. No podemos descubrir a Dios si no vemos a la persona de Jesucristo. Quien ve al Hijo ve al Padre. Así que cuando vemos a Jesús, vemos sus obras, vemos sus palabras, estamos viendo la imagen del Padre, lo que es el Padre. Son uno solo, hacen parte de la Trinidad, ¿cierto? Pero mire también lo que dice Colosenses, vaya conmigo. Colosenses 1, del verso 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién habla? Cristo. Ahí el título dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No significa que Él haga parte de la creación, significa que estaba antes de toda creación. Amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es la fuente, Él es el ADN, Él es nuestra genética. De Él venimos. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Imagina, impresionante. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, esto es impresionante, ¿cierto? Está diciendo, ¿por qué estamos acá? ¿Cuál fue nuestro origen? ¿Y para dónde vamos a ir? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y por qué estamos vivos? ¿Por qué subsistimos? Casi que ahí está lo que se ha preguntado el hombre durante todos estos años. ¿Yo para qué sirvo? ¿Yo de dónde vine? Yo no sé. Ahí están todas las respuestas. Usted vino de Jesucristo. Usted subsiste por el amor que Él le tiene. Y usted fue creado para Él. Y esa persona es la persona más importante que usted puede conocer, porque el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, está de pie porque Él es. Así que cuando usted ve su imagen, está viendo la imagen del Dios más impresionante. Y usted no puede concederse
ser pequeño, apocado o incorrecto cuando Dios fue el que lo creó. Así que yo le voy a poner un ejemplo claro. En psicología, el niño toma la personalidad de las personas con las que más convive. Y se supone que eso es papá y mamá. Cada uno es único. Papá y mamá es único. Y el niño adopta de la imagen de papá y de mamá. ¿Y adopta qué? ¿Cómo se relaciona con el resto? Adopta su personalidad. Por eso se dice que los primeros 5 años del niño, él está recibiendo todo como un disco en blanco, como una imprenta, grabando todo ahí, sin borrarse, para que luego de esos 5 años él muestre su imagen y empiece a desarrollarse. Ahora, eso es imborrable, pero en Cristo eso se borra. Cuando entendemos cuál es nuestro diseño, no importa lo que haya pasado con papá y mamá. Si usted entiende quién es la principal persona que lo creó, de qué está hecho usted, usted se convierte en un ser divino y no natural. Deja de vivir con la naturaleza pecaminosa y carnal, porque ya es un hijo de Dios y esa es su naturaleza. Cuando Adán y Eva fueron creados, le dijeron: su género y su especie es Dios. Cuando los árboles fueron creados y las semillas fueron creadas, le dijeron: reprodúzcanse según su género y su especie. Cuando nosotros fuimos creados, nos dijeron: reproduzcan y llenen la tierra con la autoridad que yo les doy. Ustedes tienen mi imagen y mi semejanza con mi naturaleza divina. Pero ¿qué pasó? El hombre pecó y distorsionó su imagen. Se distrajo de la naturaleza que Dios había impreso en él. Y entonces Satanás empezó a decirle mentiras al hombre de lo que había sido creado y lo esclavizó. Pero ahora estamos en Cristo. Él nos reconcilió. Su cruz y su sangre nos reconcilió con todas las cosas. Hay paz entre el cielo y la tierra. Somos sus hijos. Nuestra tarea es tomar su imagen. Y que nuestros pequeñitos no tengan que rehacer la imagen como nosotros, sino puedan ver de nosotros la imagen de Dios. Querido papá y mamá, no distorsione la imagen de su esposa. Está quitando una parte de la imagen de Dios en la familia. Querido esposa, no distorsione la imagen de su esposo en la familia. Dele su lugar, porque entonces estará distorsionando la imagen de Dios para ese niño. Y cuando usted ya se hace consciente de quién es, empiece a verse en el espejo de Jesucristo. Déjese de mirar en el espejo de sus amigos, de sus papás, de sus hermanos. Véase con la vestidura de Jesucristo puesta. No se deje distorsionar de la imagen de Dios. Y vamos a ir ahí a Eclesiastés 3, versos 10 y 11. Usted me va a acompañar. Yo le voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Esto es Salomón, ¿cierto? He meditado esto en relación con las diversas clases de trabajo que Dios ha dado a los humanos. Todo está bien en su momento oportuno,
Pero si bien Dios ha plantado la eternidad en el corazón de todo hombre y mujer, el ser humano es incapaz de una plena visión de la obra de Dios de principio a fin. Ahí Salomón, sin haber tenido al Espíritu Santo como lo tenemos nosotros, sabía que Dios había implantado eternidad en nuestro corazón y que había un plan divino. Usted no vino aquí a hacer la que a usted le parece. Si lo hace, termina en un desastre. A alguien alguna vez que yo amo mucho le dije, la lavadora está hecha para lavar ropa, pero si quiere usarla para otra cosa que no fue creada, úsela. Póngale platos, va a ser un destrozo. Puede seguir usando otras cosas, pero cuando usted está puesto para algo y no lo hace, su vida se vuelve frustrada y es un desastre. Pero usted ha sido diseñado de una forma para cumplir el plan de Dios. Y ese es un plan de eternidad. No alcanzamos a entenderlo, Salomón lo sabía. El ser humano es tan corto que no alcanza a entender la divinidad de Dios y la eternidad que puso en él. Pero recuerde lo que nos enseñaron nuestros pastores. Tenemos la mente de Cristo. Y tenemos al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Así que si usted vive en su carne, usted nunca va a entender su plan ni su diseño. Pero si usted vive en Cristo y guiado por el Espíritu Santo de Dios, usted va a hacer el plan de Dios. Generalmente, cuando estamos en la época de juventud, todos queremos hacer cosas y planteamos planes. Todos queremos un trabajo súper, que nos deje tiempo, que podamos pasear. Todos queremos salir a conocer lugares. Todos queremos estudiar. Y es más, todos deberíamos seguir queriendo muchas cosas, plantearnos sueños. Eso no es solo de la juventud. Pero la tarea aquí no es que usted se plantee su plan. Porque usted tiene un plan eterno, con una imagen eterna. No haga un destrozo de los días de su vida natural. Entonces, usted necesita decirle a Dios cuál es el plan. Y déjeme decirle, Dios generalmente no le va a dar todo el plan. A lo largo de todos los años de los hombres de la Biblia, generalmente le suelta pedacito por pedacito, paso por paso. Al único hombre que, bueno, algunos que les dio todo el plan fue Abraham, pero incluso le dio el plan de sus hijos, no el de él, para no irle a embarrar. A José le dio los sueños, pero no le dijo que iba a estar en una cárcel, ni le dijo que iba a ser el segundo después del faraón, ni le dijo que iba a ser vendido para esclavo, como esclavo por sus hermanos. Había un plan. Hay un plan mayor que usted. Sígalo. No sea obstinado. Dios no se ha equivocado, ni se va a equivocar. El que se equivoca es usted cuando no reconoce que Dios lo creó y que usted es la imagen de Él en la tierra. ¿Cierto? Ahora, mire lo que dice Éxodo 20 del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios le está diciendo, no vaya a distorsionar mi imagen. No busque otros dioses, no se confunda, no idolatre, no ponga otras cosas primero. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los hombres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Querido papá, joven, niño,
Algunos dicen, pero yo hago mi vida, yo peco y no le afecto a nadie, es mi vida. Déjeme decirle lo que dice acá. Los padres que aborrecen a Dios van a traer maldición hasta la tercera y cuarta generación. Así usted esté soltero, los que vienen detrás suyo van a ser benditos por usted o malditos por usted. Piense muy bien lo que está haciendo. Así diga, esto solo me afecta a mí. No, Señor. Por el pecado de Adán, mire lo que está pasando afuera. Por la embarradita de Abraham, pregúntele a Israel cómo sufre. Por el pecado de las hijas de Lot, esos pueblos siguen sin creer en Dios. ¿Y usted me va a decir que usted solo se afecta a usted mismo con sus decisiones? No es cierto. Así que busque el diseño de Dios. Y no, en vez de hacer lo que dice Dios ahí, no haga dioses ajenos. No busque imágenes ajenas a la de Dios. No construya usted su concepción de Dios a partir de usted mismo. Busque a Dios para que usted se pueda entender. ¿Cierto? Pero ahí es impresionante, porque Dios establece que Él es Dios de generación en generación. Con hombres que lo aman y con hombres que no lo aman. Él sigue siendo Dios, ¿cierto? Vaya ahí conmigo a Génesis 6:9. Unas hojitas. Y dice, espérame un segundito, Génesis 9:6, ¿vio? Me corrí, perdóneme. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios, ¿qué dice? Cualquier cosa, si usted mata a otro hombre, su sangre será derramada. Voy a hacer justicia. ¿Y por qué Dios está reclamando la sangre de los seres humanos, del otro hombre? Porque somos a imagen de Dios. Dios establece un valor y una dignidad para cada uno de nosotros. Dios establece una importancia, nos da un estatus, un significado en medio de todo. Y eso, incluso eso, se establece en los derechos humanos. La constitución de este país incluso está basada sobre eso. La constitución de la mayoría de los países demócratas está basado sobre eso. Todo ser humano, independiente de su raza, su género y su condición, es digno. Tiene una importancia, fue hecho a imagen de Dios. Pero ¿sabe qué? Se nos olvidó. Se nos ha olvidado reconocer la imagen de Dios en el otro y en nosotros mismos. Queremos cambiarlo, ¿cierto? Y por ejemplo, dice que hay igualdad de hombres y mujeres en tanto igual que los ciudadanos del reino de Dios y su dignidad. Imagínense eso, esa era la influencia del cristianismo sobre el derecho. Eso se le llama derecho natural. Todo hombre que nace tiene un derecho en el instante en el que nace. Por eso es que ahora no se le reconoce el derecho a los bebés que no han nacido. Pero nosotros entendemos que incluso desde la concepción ya hay una dignidad. Y se establece que los hombres y mujeres tenemos la misma igualdad.
Establezcase la diferencia. Somos iguales en derechos, pero diferentes en diseño. No se trata de una competencia. En el reino de Dios, hombre y mujer, para Dios somos lo mismo. Recuerde, ya no hay esclavo, ¿cierto? O libre. No hay extranjero o propio de nacionalidad. No hay hombre o mujer, todos somos hijos de Dios. Pero eso no establece cuál es nuestro diseño, porque Dios no se equivocó al haberte creado. ¿Cierto? Y por ejemplo, se establece que debemos respetar, por ejemplo, el mismo Jesús habló en contra de la injusticia, habló en defensa de los oprimidos, los pobres y los huérfanos. ¿Por qué? Porque establecía la dignidad humana. Y por eso hoy todos somos dignos. Incluso también estableció Jesús la diferencia entre el reino natural y el reino espiritual. ¿Se acuerda? Todo el tiempo en sus parábolas estaba hablando del reino de Dios. El reino de Dios se asemeja a, ¿cierto? El reino de Dios es similar a un hombre que vendió todo por ir por la oveja. Dignidad, importancia. El reino de Dios se asemeja a aquella moneda perdida en la casa, valor. El hijo pródigo, dignidad. No importa que tanto hayas pecado, siempre tienes un lugar en la casa. Pero todo eso se establece de la siguiente manera. Hay una verdad espiritual y una verdad natural. Usted cumple su rol en lo natural, no es que vaya a levitar de aquí para allá y entonces yo tengo una dignidad y aquí en adelante todos me pagan. ¿Sí o no? Porque podría pasar. Pero tiene una verdad espiritual que está encima de lo natural. ¿Cierto? Y vamos a ir a 2 de Corintios 3, del verso 15 al 18. Y usted va a entender cómo es que somos la imagen de Dios. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, esto habla de la ley, el Pentateuco, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿De quién está hablando? De los hombres naturales, ¿cierto? De quienes no conocen a Dios. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la versión Dios habla hoy dice, hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, un velo cubre su entendimiento. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos a su imagen misma, porque cada vez que tenemos más de su gloria, y esto por acción del Señor, que es el Espíritu. Ahora, cuando usted se convierte al Señor y lo reconoce, usted empieza a ser como un espejo que refleja la imagen del Señor. Pero para reflejar esa imagen, dice ahí, tenemos que irnos transformando de gloria en gloria.
¿Qué significa gloria? Recuerde que un significado de gloria es presencia, el peso de la presencia de Dios. Otro significado de gloria es honra, dignidad y autoridad sobre alguien, ¿cierto? En la medida que usted adora y honra a Dios, en la medida en que usted pasa tiempo con Dios, en la medida en que usted lee su palabra y usted va siendo transformado, hay momentos de gloria. Y esos momentos de gloria van a traer una transformación. Usted va a ir tomando la imagen de Dios. Y la gente va a ir viendo esa imagen. ¿Qué es lo que le pasa al cristiano? Tiene una imagen muy corta porque no tiene tiempo para Dios. Los seres humanos nos las pasamos buscando tiempo en familia o tiempo para nosotros mismos. Cuando decimos quiero tiempo para Dios. El tiempo más importante para sus hijos no es el paseo, es el tiempo de presencia, usted y ellos con Dios. El tiempo más importante para sus hijos no es la película, es el tiempo de palabra. Cuando usted instruye a su hijo en la palabra de Dios. Y cuando usted mismo toma ese tiempo para ser instruido por Dios. Yo no estoy en contra de su tiempo de descanso, es más, soy de las que le encanta descansar. No soy en tiempo de buscar un tiempo para usted, claro que sí. Cuídese, ámese, usted es la imagen de Dios, imagínese una imagen de Dios cansada y agotada. Esa no sería la imagen de Dios. Pero lo más importante es su tiempo con Dios. De las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo le está dando a la gloria de Dios? Porque eso me dice cuánto tiempo ha sido usted transformado a su imagen. Porque solo cuando estamos de gloria en gloria, seremos transformados a su imagen. Ahora, vamos a hablar acerca de esas consecuencias de nuestra unión con Cristo. Váyase ahí a Colosenses 3, del 5 al 16. Perdóneme, creo que yo le voy a leer otra versión, pero usted me va a acompañar ahí. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se dejen llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Y en su vida pasada ustedes lo hacían. ¿Qué significa eso? No es que tenemos varias vidas, es nuestra vida antes de Cristo. ¿Cierto? Pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que eran antes y de las cosas que hacían antes. Y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo siempre en ustedes
permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Váyase ahí un segundito a Salmo 139. Y yo le voy a plantear incluso una verdad científica. El que creó los cielos y la tierra. Vamos a leer, yo le voy a leer Job antes, pero usted solo va a anotar la cita ahí. Voy a leerle Job 37. Ante esto mi corazón se estremece y salta de su lugar. Escuchen atentamente el tronar de su voz y el estruendo que sale de su boca. Dios envía sus rayos y alumbra todo el cielo. Se extiende a los confines de la tierra. Después de alumbrar, resuena la voz de Dios. Truena con su voz majestuosa. No cesan cuando se oye su voz. Dios truena con su voz en forma maravillosa, haciendo grandes cosas que no podemos entender. Porque Dios le ordena la nieve que caiga sobre la tierra. Él le dice a los aguaceros que caigan fuertemente. Hacen que todos se encierren para que todos los seres humanos conozcan lo que Él ha hecho. Al animal corre a su guarida y busca refugio allí. La tormenta viene del sur y los vientos fríos del norte. El aliento de Dios suministra el hielo y congela los océanos. Además de eso, Dios carga una espesa nube con humedad y hace que de ella salga el rayo. Dios les ordena a las nubes que soplen toda la tierra y ellas hacen en la faz de la tierra lo que Dios decide. Él hace que llueva unas veces para castigo y otras por su tierra, a veces debido a su fiel amor. Oye esto, Job. Ponte de pie y considera cuidadosamente las maravillas de Dios. ¿Sabes cómo de su nube hace brillar el rayo? ¿Sabes cómo se extienden las nubes negras? ¿Conoces las obras maravillosas que es perfecto en todo su conocimiento? ¿Sabe por qué tus vestidos son calurosos cuando la tierra se calma con el viento del sur? ¿Has extendido tú los cielos hasta que se endurecieron como un espejo de metal fundido? Enséñanos qué decirle a Dios. No podemos establecer nada en nuestro caso porque estamos en la oscuridad. Me conviene decirle que debe hablar con Él. No es solo como pedir que lo destruya a uno. No se puede mirar al sol, brillar las nubes, luego pasa el viento y lo despeja. Se observa algo dorado que viene del norte. Dios está cubierto de gran esplendor. En cuanto al Todopoderoso, no podemos llegar a Él. Él es poderoso, justo e intachable. No es opresor. Por eso la gente lo respeta. Dios no tiene estima por la gente que se cree sabia. Le está diciendo ahí, no se considere sabio en su propia prudencia. Yo controlo todo el universo. Controlo el océano, la nieve, la lluvia, los rayos. Controlo el mar, la tierra, los vientos. Él le pone nombre a las estrellas. ¿Y usted está diciendo que Dios se equivocó en haberlo creado? ¿Que tal vez usted no es importante? ¿Que tal vez usted no se siente bien con usted? ¿Que no sabe para qué fue creado? ¿Que no entiende cuál es su propósito? Usted fue creado a imagen de este Dios. Usted vale la sangre de Jesucristo. Y vaya conmigo a Salmos 139, verso 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo,
Bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. ¿Usted sabía que los doctores duraron años para tratar de entender el cuerpo humano? Todavía no lo han entendido del todo, pero establecieron algo: estamos formados por tejidos. Estamos entretejidos, como dice Salmo 139. Dios se encargó minuciosamente de formarlo, como esa abuela cuando prepara el saquito o el patín para su nieto, o esa mamá que diseña algo de una forma especial y sistemática. Dios lo formó a usted perfecto. Dios no se equivocó con usted. Dios hizo un plan. Tenía escrito todo acerca de usted. No ha faltado ni una sola de las cosas que Dios escribió para usted. Siga ese plan. No se crea sabio en su propia prudencia. No se considere aquello que Dios no le ha dicho que es. Quítese las etiquetas que le pusieron. Quítese la tara que le puso el mundo. ¿Qué le dijo el mundo que era? Eso no es. Dios lo diseñó para un plan eterno. Usted es divino y quiere vivir como un animal, por instintos, bajo naturaleza terrenal. Si es que Dios puso eternidad en usted, si es que hay algo divino en usted, hay una dignidad única. Usted es único. ¿Sabía que entre gemelos hay más de 5,000 diferencias? Igual si nacen del mismo papá y la misma mamá, compartiendo la misma genética, tienen más de 5,000 diferencias. Los ojos de Sara tienen un color único que nadie va a descubrir. El diseño de su ojo nunca va a ser igual al de otro. Por eso hay biometría. Por eso se lee a través de su ojo. La voz, su voz es única. Puede ser parecida a la de otro, pero nunca voy a escuchar su voz en otra persona, por mucho que lo intente. El color de su cabello es único. Usted se lo puede tinturar 10,000 veces, pero va a salir su color, es único. Su huella es única. No hay nadie que tenga sus manos. Y así le puedo decir en 1000 cosas de usted. ¿Y usted no va a seguir su diseño? Cada uno de nosotros necesita decirle a Dios que Él es más sabio. Cada uno de nosotros necesita reconocer que Él es Señor. Que no podemos creerle al mundo cuando nos dice que somos pobrecitos. Que no podemos creerle ni siquiera a nuestros papás cuando dicen que somos tontos. O cuando dicen que somos perezosos, o no sé qué le habrán dicho. Que no podemos creerle a los amigos cuando le dicen que es feo. Porque es que hay alguien que lo creó, que sobrepasa todo entendimiento humano, y lo creó inspirado en Él mismo. Amén. Y yo quiero enseñarle algo ahí. Váyase conmigo a Números 4. Es uno de mis versos favoritos. Número 6, perdónenme. El 16 de enero del 2012, alguien a quien aprecio mucho me lo regaló. Creo que todavía esa persona no entendía lo que significaba el verso que me estaba regalando. Pero con el paso de los años yo he ido estudiándolo y lo entiendo ahora. Un poco más, todavía me falta. Pero cuando un bebé empieza a crecer, más o menos a sus 2 o 3 meses, empieza a reconocer a papá y mamá. Y lo primero que hace es tratar de tocar su rostro. Ya no solo reconoce su voz,
sino que empieza a reconocer su rostro. Quiere descubrir el rostro de papá y mamá. ¿Por qué? Porque al reconocer el rostro de papá y mamá, se está descubriendo él también. Y esta es la bendición sacerdotal. Y léala ahí, ponga su nombre. Jehová habló a Jennifer diciendo, diga ahí, Jehová habló a Rubén Darío diciendo, Jehová habló a Juliana diciendo, Jehová habló a Nelly diciendo, habla a Aarón, dile a todos y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Esta era una bendición solo para los que servían en la casa, pero yo creo que todos merecemos esta bendición. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Es como si ese bebé usted lo tomara y lo pusiera en su rostro y sonriera. Dios lo toma como ese bebé y quiere que su rostro resplandezca sobre usted para que usted se descubra, para que usted vea la gloria de Dios. Pero mire que dice, que reconozca el rostro de Dios, su resplandor, y tenga de ti misericordia. Nuevamente, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre, solo luego de reconocer a Dios, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Yo quiero que usted haga como esto, que usted permita que Dios lo tome como ese bebé en brazos y reconozca a su Dios, que tenga tiempos con Él y reconozca quién lo amó. Solo ahí va a encontrar misericordia y paz. Solo ahí va a ser bendecido. Usted no puede entender cuánto lo ama Dios hasta que usted no pasa tiempos con Él. Usted no va a entender quién es usted y para qué vino hasta que usted no reconozca a su Dios. Usted necesita acercar su rostro al rostro de Dios y reconocerse. Reconocerse como parte de su papá. Reconocerse como parte del Creador. Solo así usted va a tener paz, misericordia y ser bendecido. De lo contrario, usted irá caminando esta vida cristiana con una imagen distorsionada de lo que le digan y de lo que hagan. Encuéntrese con Dios. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Dios no tiene razoneros, Él habla con usted. Busque a Dios. Dios ya lo buscó y lo trajo hasta acá. Aparte tiempo con Él. Y a partir de eso, empiece a hacer el plan de Dios. No sea como lo leíamos en Job. No se crea sabio en su propia prudencia. Sea humilde y reconozca a su Dios. Arrepiéntase, como leíamos en Colosenses. Deje su vieja manera de vivir. Si hacemos una vida nueva basada en nuestras fuerzas, no lo vamos a lograr. Pero si hace una nueva vida en Cristo, usted lo va a lograr. Amén. Así que póngase sobre sus pies y vamos a orar, amén.